Bueno, muy buenos días. Continuando con nuestra charla de historia, vamos a tratar de continuar con Sarmiento. Habíamos dicho que uno de los principales eh, medidas políticas que tomó Sarmiento fue la inmigración. La inmigración era clave, ya lo había iniciado Mitre y lo continuarán iniciando todos los gobiernos liberales porque es fundamental la ocupación del territorio. Se comenzaban ya a visorar conflictos con los aborígenes, mapuches, sobre todo en el sur, conflictos con Chile, básicamente, y en el norte con las comunidades que inclusive existen hasta el día de hoy, Cuom y Huichis, entre otras, lo que era el Gran Chaco, que ya Mitre había iniciado su campaña, estableciendo un fortín en el norte de la provincia de Santa Fe, en el pueblo de Callastacito, donde hoy mismo podemos recordar que se encuentra un monumento que dice: acá se acantonaron las tropas de Mitre en su avanzada hacia el norte. Lo digo porque es mi pueblo, básicamente, no porque tenga tanto saber ese punto. Pero bien, como decíamos, la inmigración. La inmigración jugaba un papel para Sarmiento fundamental en cuanto a lo que era sobre todo la cultura. ¿Por qué? Porque Sarmiento consideraba que la inmigración iba a traer cultura, esa cultura que le faltaba a nuestra patria, además de ocupación y mano de obra. Por tanto, la inmigración que proponía Sarmiento y los gobiernos liberales era la inmigración de los anglosajones, ingleses, franceses, escoceses, ¿sí? De los cuales llegaron algunos, pero sabemos que la mayoría de las corrientes inmigratorias fueron tanto italianas como españolas, entre otras, ¿sí? Entonces Sarmiento lo que proponía en este punto era básicamente que la cultura la trajeran estos pueblos que tenían una vasta cultura del trabajo, de la literatura, del idioma, etc. Eso es un poco lo que él pensaba, ¿no? Básicamente. No necesariamente es la realidad. Pero bueno, la idea fue esta, se enviaron agentes que promovían la llegada a la Argentina, se establecieron leyes de inmigración muy favorables a los inmigrantes y esa fue una de las medidas más importantes. Por supuesto que las corrientes inmigratorias van a plasmarse en otros gobiernos. El siguiente punto de Sarmiento, por ejemplo, fue el primer censo, que tiene que ver con la población. Fue el primer censo en 1869. El primer censo nacional, contar y medir, diría el título del libro de Hilda Sábato. Era importante para Sarmiento saber la característica de la población argentina, la cantidad de personas que sabían leer y escribir, cómo estaba constituida la población de la Argentina. Algunos datos para compartir. Más o menos el censo en aquella época arrojó una cantidad de 1.737.000 habitantes en todo el territorio conocido de aquel tiempo. Acuérdense que el sur está en posesión de los aborígenes y el Gran Chaco todavía también bajo el dominio aborigen. Buenos Aires tenía la mayor población de la República, básicamente como pasa hoy. Nos encontrábamos un total de 177.000 pobladores, y de los cuales vivían 495.000 en la provincia de Buenos Aires. O sea que claramente estaba concentrado un alto porcentaje de la población. Y solo otras dos ciudades se pasaban de los 20.000 habitantes. Estábamos hablando de Córdoba con 28.000 habitantes y Rosario con 23.000. Eran dos ciudades pujantes. Recordemos que después Córdoba va a ser elegida por Sarmiento para hacer una gran exposición de la industria. ¿Bien? Entonces, ¿qué más podemos destacar? Los extranjeros constituían un 12,1% de la población del país. En Buenos Aires constituía el 47%, o sea, podemos observar que la mayor cantidad de la inmigración no iba al interior, como pasó en la mayoría de los casos, a poblar el resto
la pampa húmeda, sino que se quedaba en la ciudad de Buenos Aires, donde había mayor cantidad de trabajo. Como digo, representaban el 47%, y se subía hasta el 67% si consideramos en los mayores de 20 años. O sea, la mayor concentración estaba básicamente en Buenos Aires. La población extranjera se concentraba en el 48% en Buenos Aires, y la campaña aledaña, o sea, se constituía la concentración de la población en el área de influencia del puerto. El 52% restante se concentraba principalmente en Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, quedando el resto del país ajeno a lo que era el movimiento inmigratorio. Buenos Aires era una ciudad de italianos, españoles y franceses. La provincia tenía un total de 151.000 extranjeros, ¿sí? En tanto que Santiago del Estero solo había 135. Una vez más, para volver a estos datos que son claros en cuanto a lo que es dónde se ubicaba la inmigración, básicamente en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de la Pampa Húmeda, ¿sí? Santa Fe, Entre Ríos, básicamente. Muy bien, entonces ahí es un punto importante. Esto fue muy valioso. También arrojó que en la Nación había unos 30.000 alumnos escolarizados, con lo cual va a marcar otro punto importante para Sarmiento luego cuando tenga que tomar otras medidas en cuanto a la creación de escuelas. La inmigración, que es fundamental. Fíjense que en estos días se están tratando los temas, no para este año, quizás el cambio de las leyes inmigratorias, porque Argentina es un país que, como lo dice el preámbulo de la Constitución Nacional, y para todos aquellos hombres que quieran habitar en el suelo argentino, necesitábamos de la inmigración en aquella época. En esta época están cambiando un poco las corrientes, inclusive con los últimos acontecimientos que se han dado en la Plaza de Mayo y la destrucción y la detención de extranjeros. Los poderes políticos, inclusive la ciudadanía, está reclamando un cambio en lo que son las leyes flexibles que tiene la Argentina de extranjeros. Por ejemplo, vamos a poner un caso. Los extranjeros están en igualdad de condiciones con el ciudadano argentino en el sentido de lo que es brindar la educación y la salud pública. No necesita yo soy profesor y director de escuela, por ejemplo. En la escuela no se necesita que un alumno extranjero tenga los papeles al día para entrar a la escuela. El director debe asegurarle y orientar a la familia en ese aspecto y brindarle la escolaridad necesaria. Igualmente se aplica en el artículo 7 para todo lo que sea medidas de salud, atenciones en los hospitales públicos, etc. Cuestión que otros países más avanzados que nosotros no lo tienen. Uno, si viaja a Europa y le pasa algo, si no tenés a CISCAR, prepárate. No sé qué es lo bueno, qué es lo malo. Yo creo que en este tiempo, como ha cambiado y la idea ya es otra, también deberíamos exigirle una colaboración. No digo que habría que cobrarles una fortuna, como hacen con nosotros viajamos a otros países, pero sí claramente que colaboren con la educación, aquellos que vienen a estudiar en las universidades tan prestigiosas de la Argentina, como también que colaboren con la medicina. Esto queda claro. Pero bueno, eso es un debate que se llevará adelante en el Congreso de la Nación y que tanto el Partido Justicialista como el Partido del PRO están casi en la misma línea de cambio, porque es un poco un cambio que exige la población de nuestro país. En otro aspecto, Sarmiento también intentó desarrollar todo lo que es las medidas de la industria. O sea, él tenía en claro que la Argentina no podía ser solo una producción ganadera. ¿Sí? Ganadera en tanto que son las vaquitas y las ovejas. Recordamos, estábamos en el boom lanar, pero iba a seguir creciendo todo lo que iba a aparecer con la aparición de los barcos frigoríficos, un poco más adelante, el boom de la venta de carne congelada a Europa. Así que él decía, no nos podemos quedar conformes con la producción de ganado que no tiene ninguna inversión. Las vacas crecen, se alimentan en el campo, crecen, decía Sarmiento, y sin ninguna otra inversión. Los terratenientes argentinos ven y no invierten su dinero en otras cuestiones productivas como puede ser la industria. Recuerden que él tenía toda la idea de un modelo norteamericano de país, donde intentaba copiar el modelo productivo de colonias
de producción diversificada, tanto agrícola como ganadera. Para eso creó la ciudad de Chivilcoy y la puso como modelo. Y en el interior del país, tanto en Entre Ríos como en Santa Fe, muchas colonias de italianos, de suizos, que llegaron, especialmente Colonia Esperanza, y otras ciudades de esas provincias ya nombradas, tenían pequeños latifundios, no más de 100 hectáreas, 150 hectáreas, de producción tanto ganadera como agrícola, diversificada, se podría decir de alguna forma. Ese era el objetivo. Y el objetivo de Sarmiento también era promover la industria y crear un mercado interno. Como Estados Unidos tenía un gran mercado interno. Pasa que nosotros teníamos 1.737.000 personas y en Estados Unidos ya la cantidad de gente era mayor. O en Europa, imagínense, en 1789, durante la Revolución Francesa, estábamos contando con 26 millones de franceses. Entonces, en Estados Unidos no había tanto, pero llegaban más o menos a unos 10 millones de personas. O sea, hay una diferencia. No había una gran cantidad de clientes como para activar un mercado interno poderoso en Argentina. Pero bueno, la idea no estaba mala, promover la industria. Por eso, hacia el 70, Sarmiento, acoplándose a un movimiento internacional que era de exposiciones, como había ocurrido en Francia, en Alemania, de exposiciones industriales, los grandes salones industriales, él hace uno en Córdoba y propone una gran muestra industrial en la ciudad de Córdoba. Recordemos, Córdoba tenía 28.000 habitantes, era una provincia en crecimiento, hoy se está ubicando en la segunda provincia del país. Intentó hacerlo, lo promovió, invirtió en gran cantidad de dinero, pero no tuvo el impacto que hubiese querido Domingo Faustino. Entonces, esa parte de él, que copiar el modelo norteamericano al estilo de Vanderbilt, de JP Morgan en cuanto a lo que era las finanzas y el desarrollo de la industria pesada que tenía Estados Unidos, de Carnegie, no lo logró, porque no estaban esos industriales en la Argentina. Básicamente Argentina se estaba moviendo hacia la producción